Busque ahí, sin pérdida de tiempo, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Amén, aleluya. Maranata, hermanos. Dije Maranata. Maranata. Mire, desde ahora en adelante el que se pare aquí tiene que decir Maranata. Cristo viene, amén, aleluya. Cristo viene pronto, bendito sea el nombre del Señor. 2 Corintios, capítulo 5 le dije, y el versículo 17, y cuando usted lo tenga, puede ponerse de pie. Vamos a leer las Sagradas Escrituras y a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas en esta hermosa tarde, aleluya. Y todos juntos leemos este único versículo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero una vez más fuerte: de modo que si alguno está en Cristo, he aquí, todas son hechas nuevas. Padre eterno, te damos gracias en esta tarde. Maravilloso Señor, en el nombre de Jesús pongo mi vida aquí, usa Señor mi vida, Padre Santo. Señor, empodérate, apodérate Señor, apodérate de todo mi ser, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea entregando la palabra así como tú me la diste, Padre. Que en esta tarde seamos entendiendo cuáles sean los últimos días, Señor, la palabra que tú estás hablando a nuestro corazón. Gracias. Yo te pido que cada uno de los que están aquí seamos receptivos todos para, Señor, llenar de tu palabra, Señor, para escucharla y ponerla en práctica en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Querido hermano, siéntese, hermana. Y yo dije Maranata, amén. Cristo viene, amén. Lo estamos viendo. Toda la gente que se para en este altar para predicar la palabra tiene que saber que tiene que decir Maranata. Y aunque muchas veces nosotros los predicadores aburrimos con lo mismo, pero decimos, hermanos, estamos viviendo los últimos días, the last days, los estamos viviendo, y vemos a los que nos aparecen las noticias por ahí en nuestro teléfono, vemos cómo está el mundo, es un caos. Vemos cómo los presidentes casi ya se agarran delante de las cámaras, ¿verdad? Y vemos una situación muy difícil que se está poniendo, hermanos. Todo eso nos dice Maranata, Cristo viene, amén. Vemos un desastre, vemos presidentes peleándose. El presidente Trump, presidente Zelensky, bueno, yo no soy de eso, ¿verdad? Pero veo hablando ya hasta de la guerra, tercera guerra mundial, y vemos lo apremiante de los días en que estamos viviendo. Amén. Pero en el mundo hay un caos. Pero en la iglesia también el Señor nos dice, el Señor le dice al pueblo: yo vengo pronto. El Señor habló en esta tarde. Todo se pone de acuerdo a la palabra del Señor. Y el Señor hablaba en esta tarde y dice: yo vengo por mi pueblo. Amén. Y nos da alerta, y nos dice alerta, y nos dice que nos pongamos de acuerdo, que nos pongamos en oración, que seamos santos para el Señor, porque Él viene pronto. Y una de las cosas que a Él le interesa es que el pueblo de Dios esté santificándose más y más, ya esté santificado, porque Cristo viene. ¿Y cuántos se quieren ir con el Señor, hermanos? ¿Quiénes querían oír una prédica así bien bonita de rosas, mire, le sobó la espalda, hermano? Esta tarde vamos a hablar de cosas que necesitamos escuchar. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y yo quiero que mire al que está a la par suyo y hágale esta pregunta: ¿y tú dónde estás? Pregúntele, por favor, ¿dónde estás? Dígale, ¿dónde estás? ¿Y tú dónde estás? Y dígale así: cuida de estar donde debes estar. Dígale: cuida de estar donde debes estar. Porque usted ve muchas personas en la iglesia, las ve muy bonitas, están físicamente, pero sus mentes no están aquí. Pero no están aquí. Están, pero no están. Dígale otra vez: ¿dónde estás? Ahí, no sé quién, están allá en el
en el Golden Corral que van a ir después. Los que se ganaron la tarjeta. ¿Dónde estás? Amén. De modo que si alguno está, subraye, está en Cristo. Por eso es bien importante, ¿dónde estás? Cuida de estar donde debes estar. ¿Y qué significa estar? Estar significa permanecer y hallarse. Permanecer y hallarse, pero bien plantado en algo o en alguien. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. Estamos aquí. Amén. Gloria a Dios. Pero el Señor nos está trayendo, el Señor nos está hablando últimamente. Amén. Y dice para que podamos tener una comprensión más de lo que significa estar. San Juan capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Porque separado de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Llevar mucho fruto. Pero ¿por qué hoy en día estamos viendo vidas, viviendo vidas muertas? Estamos viendo vidas, personas que están viviendo de una manera diferente. Porque, como yo le vuelvo a decir, no están donde tienen que estar. No están en Cristo. Y el Señor me decía, mucha gente aún en los altares viviendo una vida desordenada. Muchas veces los servidores viviendo vidas desordenadas. Muchas veces la iglesia porque no está donde debe estar. Esa es la preocupación del Espíritu Santo. Esa es la preocupación. Amén. Y yo quiero traerles de parte de la palabra de Dios. Vamos a Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque la palabra que acabamos de leer dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. O sea, nada. No podrá usted resistir la prueba. No podrá serle fiel a Dios. No podrá serle fiel a su esposo. No podrá estar aquí donde está si no está en Cristo. Nada podemos hacer. No se podrá levantar el día del arrebatamiento si no permaneces en mí, dice el Señor Jesús. Amén. Amén. Y Efesios 2:10, porque estar en Cristo es estar muertos al pecado. Amén. Y vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 2, que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dígale: yo anduve en otro tiempo. Al que está a la par, yo anduve en otro tiempo. Yo anduve, pero Cristo, mire, Él nos dio vida. En otro tiempo andábamos en esa vida. ¿Y qué sigue diciendo? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los que no están aquí, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, éramos desobedientes en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, diga, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, ya lo cantamos en la cruz del Calvario, con que nos amó, aún nosotros estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y dice el versículo 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces somos nueva criatura. Diga, yo soy una nueva criatura. Creada en Cristo Jesús para buenas obras. No para malas obras,
no para chismear, no para hablar del pastor, no para meterme en problemas, no para fornicar, no para adulterar, para buenas obras, amén, ¿me entiende? En esta tarde, bendito Dios, a Él sea toda la gloria. ¿Y por qué? Entonces me decía el Señor, ¿por qué escucho hijos diciendo, Dios, ¿por qué mi papá es peor que el papá de mi amiga que no es cristiana? Dios, hay esposos diciendo, ¿por qué esta esposa mía, por qué no cambia? Sale de la iglesia y a gritar a la casa y va y se hace peor y peor, porque ay, delante de Dios está subiendo. ¿Por qué? Y yo quiero, de parte de la palabra del Señor, porque es necesario estar donde nosotros tenemos que estar. Y de parte de la palabra del Señor, vamos a ver casos de personas que no estaban donde tenían que estar. Y primero yo les voy a recordar a Eva. ¿Dónde se encontraba Eva? ¿Hablando con Dios? No se encontraba hablando con Dios. No estaba donde estás. Pregúntele otra vez al hermano, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque el esposo no estaba con ella, la andaba buscando. Entonces había un descuido. Esta mujer no estaba en la palabra del Señor, estaba escuchando la voz de aquel, ¿verdad? Que le está hablando. Cuidado, mujer, con estar escuchando la voz que no es de tu marido. Cuidado, mujer, con estar escuchando la voz que no es del Señor. ¿Qué estás escuchando? Es necesario que nosotros estemos. Cuida de estar donde debes estar. Cuida de estar donde debes estar. Y por eso Eva, por no estar donde tenía que estar, cayó en una situación tan difícil y de ahí nosotros conocemos la historia. Ahora, hay otro personaje en la Biblia que no estaba donde tenía que estar y es Sansón. Sansón, lleno de la unción del Espíritu Santo, estaba a las faldas de una mujer, dormido en las faldas de Dalila. Diga dormido. ¿Dónde estaba? ¿Estaba orando? ¿Estaba ayunando? Estaba a las faldas. ¿Y saben lo que significa eso? Pecado inmoral sexual. Pecado. ¿Dónde tú tienes que estar? Dice la palabra del Señor. El que está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Es nueva criatura. Y el apóstol Pablo en los Corintios, yo me puse a leer los Corintios esta semana. Y el apóstol Pablo tiene que mandarle cartas, tiene que mandarle exhortación al pueblo, porque dentro del pueblo hay personas viviendo, le dijo el apóstol Pablo, peor que los que están en el mundo. Diga, habla papá. Me gusta cuando digas, habla papá. Y había un caso de inmoralidad que él no estaba de acuerdo. Y ahí, si ustedes leen la palabra del Señor, se pueden dar cuenta que el apóstol Pablo, decepcionado, dice, ni aún allá afuera se nombran estas situaciones. Y yo le pregunto a una persona, ¿y tú por qué te divorciaste? ¿Usted por qué se divorció? Vamos a hablar cosas fuertes, ya se fueron los niños, ¿verdad? ¿Y usted por qué se divorció? ¿Por qué no intentó salvar su matrimonio? Esta mujer me dice, yo lo daba todo, hermana. Yo me esforzaba, hermana. Pero un día a las 12 de la mañana me levanté y encontré a mi esposo masturbándose y viendo mujeres en la computadora. Y el hermano que servía en la iglesia, el hermanito que estaba en la iglesia, a los pies de Dalila, ¿me están entendiendo? A los pies de Dalila, inmoralidad sexual. Hermana, y usted, otra hermana, ¿por qué, hermana, usted se divorció de su esposo, del hermano, gente cristiana? Porque mi hija me comentó que él la abusaba. ¿Qué? El hermano que lleva la Biblia debajo de su brazo, durmiendo a las faldas de Dalila. ¿A dónde estás? Dígale, no se me incomode, mírenle otra vez al hermano, mírenle a la hermana. ¿A dónde estás? Dígale, ¿a dónde está? ¿A dónde estás? Porque el Señor quiere venir y dice, el juicio comienza por la casa. El juicio tiene que comenzar aquí.
Allá afuera el Señor se encarga, pero aquí el Señor se quiere encargar. Y el Señor, aleluya, alabanza su nombre, me dice, tienes que santificar esos altares, tienes que santificar esos servidores. Porque hay mujeres que no se pueden levantar, que usted la ve. Hay mujeres que dice uno, ¿y por qué esta mujer? Dios mío. Porque tienen pecados ocultos, porque tienen esposos lujuriosos que no dejan que se levanten, porque no están en Cristo y no pueden ser nueva criatura. Y el Señor está hablando fuertemente en este tiempo. El Señor, yo le dije, Padre, yo quiero llevar otra palabra. Me vas a llevar esta palabra porque yo vengo pronto. Diga Maranata. Yo vengo pronto, Maranata. Maranata, Sansones. Mira lo que está pasando. Pecados de inmoralidad sexual que te van a dejar ciego. Dígale a esa mujer, te vas a quedar ciega. Dígale a ese hombre, te vas a quedar ciego si sigues haciendo eso. Mire, me encantaba la predicación el viernes de Sarita. Mire el que está a la par suya. Ella dijo eso. Mire el que está a la par, obedézcame, hermana. Usted lo mira, ¿verdad? Por fuera, decía la hermana Sarita, y lo puede ver por dentro. Lo puede ver por dentro. Pero solo Jesucristo sí, ¿verdad? Usted no sabe cómo anda esa persona. Y decía otra palabra que me impactaba. ¿A qué huele tu casa? ¿A qué huele tu vida? ¿A qué huele? ¿Huele a nuevo? ¿Huele a viejo? ¿Huele a muerte? ¿Huele a pecado? ¿A qué huele? ¿A qué huele tu vida? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hermano? ¿Estás en Cristo? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva. Las cosas viejas pasaron y yo veo al apóstol Pablo, yo veo diciéndole a una iglesia, salgan de la fornicación, salgan del adulterio, salgan del pecado que les separa, que los deja ciegos. Sansón se quedó ciego y comprendió la importancia de la presencia del Señor en su vida y dijo, yo ahora mato el pecado en mí. Me dejó sin ojos. Hermano, me dijo el Señor, dile, si tu mano te está haciendo pecar, quítatela. Porque es mejor que tú entres sin mano al cielo, que tu cuerpo sea echado en el infierno, donde el fuego nunca se apaga. Hermanos, si su miembro sexual le hace pecar, arránqueselo. Vaya donde los doctores, que lo hagan en eunuco. Entre eunuco al cielo, pero no que su cuerpo sea echado en el infierno. Hermana, ¿y usted qué viene a hablar ahora esta tarde? La palabra del Señor. El apóstol Pablo me instruyó aquí. Y el Espíritu Santo dice, yo me lo voy a salvar como sea, pero que se arranquen la mano, que se arranquen el ojo, no sé lo que tenga que arrancarse ahora, la lengua. Aquellos que están hablando de los pastores, arránquese la lengua. Arránquesela, pero es mejor que entre sin lengua, que entre eunuco, que entre manco al reino de los cielos y que su cuerpo no sea echado al infierno. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Esta tarde Dios está tratando fuertemente. Esta tarde Dios está tratando fuertemente. ¿A qué huele tu casa? Me encantaba esa palabra que dijo Sara. ¿A qué huele tu vida? ¿A muerte? ¿A qué huele? Porque la paga del pecado es. Porque el que anda en pecado apesta. Apesta su vida a muerte. El Señor quiere que nosotros nos avivemos y que estemos en Él, porque de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Estar en Cristo, queridos hermanos, es escuchar su palabra y obedecerla. Proverbios 8:34 nos dice allí, bienaventurado el hombre que me escucha. Proverbios 8:34, si lo puede poner, porque estar en Cristo es estar en Cristo, hermanos. Muchos podemos estar aquí en la iglesia,
Le vuelvo a repetir, pero no están en Cristo. Pero dice, ¿cómo podemos estar en Cristo? Escuchando, porque la fe viene ¿de qué? Del oír, y del oír la palabra de Dios. No del oír las series japonesas. ¿De dónde son? Como dijeron las hermanas, ¿cuál es la película favorita? No viene del oír las noticias, no viene del oír YouTube, no viene de oír música mundana, gente. No, no viene de ahí. ¿Del oír qué? Y del oír la palabra de Dios. Y ahí tú vas a estar en Cristo. Y dice Proverbios 8:34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Es escucharla, es meditar en su palabra, porque en Santiago dice, no solamente sean oidores, sino hacedores de mi palabra. ¿Cuántos estamos en Cristo? Sean hacedores de mi palabra. También dice otra manera como podemos estar en Cristo es meditando su palabra y deleitándonos en él, no a la falda de Dalila. Vamos al Salmo capítulo 1, el versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo, que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, levante la ley de Jehová, por favor, los que trajeron la ley. Mire, ahí está la palabra. En su ley, en su palabra, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prospera. No así los malos. Y sabe, los malos son aquellos que ya conocen. El que sabe hacer el bien, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El malo es aquel que sabe que es lo bueno, pero no lo hace. Amén. Estar en Cristo es estar muertos al pecado. Lo vuelvo a repetir, vámonos a Colosenses 3. Colosenses 3 del capítulo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis que muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿Cuántos están escondidos en Cristo? Vuelva a decirle, ¿dónde estás a tu hermano? Dígale en esta tarde, ¿dónde estás? ¿Estás aquí o dónde? ¿A dónde se fue tu mente? Escondidos en Cristo Jesús. Es necesario. Quiero mencionar a otro que se me viene a la mente, el rey David. ¿Dónde estaba el rey David, hermanos? ¿Estaba en un ayuno? ¿Estaba orando? ¿Estaba meditando en la palabra, deleitándose en su palabra? Ese es el peligro. Yo quiero que usted entienda el peligro de no estar donde debemos estar. Cuida de estar donde debes estar. Y él, dice la palabra, la historia, muchos de ustedes se la saben, tenía que estar en la guerra. ¿Dónde tenía que estar? Hermanos, tenemos que estar en la guerra. Dígale a su hermano, te conviene estar en la guerra. Tenemos una guerra y dice la Biblia que no es contra sangre ni carne, no es contra mi hermano, no es contra mi hermana, es con potestades, es con gobernadores de las tinieblas de este siglo. El hermano estaba predicando el miércoles pasado sobre esto. Poderosa palabra del Señor. Tenemos que estar en la guerra se levanta, pero no vamos a ganarla si estamos a la falda de Dalila. No vamos a ganarla si estamos allá escuchando que no tenemos que estar escuchando. La vamos a ganar escuchando la palabra de Dios. La vamos a ganar orando, perseverando, ayunando. Es así como se mata la carne.
Es así como la carne muere. Sigamos leyendo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, Maranata, Él viene, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, mire, esto es muy importante, leámoslo. Entonces, ¿qué dice? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. No ignoramos nosotros de dónde nos ha sacado el Señor. Malías éramos, pecadores, pero el Señor en la cruz del Calvario lavó nuestros pecados. Cuando entendimos la palabra del Señor, cuando entendimos que es a los pies de Cristo donde yo ahí debo de estar. Hay muchas personas que dicen, ya no siento la presencia de Dios. Hay muchas personas que ya no quieren orar ni leer la Biblia, la leen y sienten aburrimiento. Nomás abren la palabra y empiezan a dormirse. ¿A cuánto le pasa eso? Bendito Dios, porque es necesario estar a los pies de la cruz. Toma tu cruz cada día y sigue a Cristo. Es necesario volver cuando tú te sientas frío, cuando tú no sientas la presencia de Dios, vuelve a los pies de la cruz. Ahí es donde nosotros tenemos que estar todos los días, a los pies de la cruz. Recordando lo que por mí el poderoso de Israel, el Dios amado, el amado de mi alma hizo por mí. Eso me va a mantener estar donde yo debo de estar, a los pies de la cruz. Si tú te vas y en esta semana te enfrías, vuelve a la cruz. Adora al Señor Jesús. Ahí en la cruz del Calvario, vuelve a decir, Señor, tú me lavaste con tu sangre. Ahí me perdonaste, Señor. Pero quiero hablar del rey David, no me quiero olvidar de él. No estaba donde debía de estar. Y en un momento, dice la Biblia, miró una mujer que no era su esposa. Y la historia dice, lo que él hizo, se metió en un problemazo grande, lo cual a su vida trajo decepción, trajo muerte, a sus hijos trajo separación, trajo pleito con su familia, porque la paga del pecado es muerte. Porque cuando tú estás donde no tienes que estar, prepárate para lo que va a venir a tu vida. Prepárate, porque lo que viene es fuerte. Y el Señor, el Espíritu Santo me dice, dígale que tienen que estar en Cristo. ¿A dónde tienen que estar? ¿Dónde debemos estar? Porque de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Ya de su palabra, ya de su boca no tienen que salir malas palabras. Ya usted no puede andar ofendiendo a su esposo, hermana. Cuidado con que usted ofenda a su esposo. Cuidado con que usted castigue a sus hijos con ira. Cuidado, cuidado, mucho cuidado. Porque el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y yo tengo una pregunta. ¿Cuántos desean ser esa nueva criatura? ¿Cuántos desean ser nuevos cada día? Y quizás aquí haya alguien que vino por primera vez y me dirá, hermana, por eso estoy aquí, porque estoy cansada de esta vida. Hubo una mujer que escuchó a un Dios poderoso. Hubo una mujer que escuchó que un Dios abría mares, que un Dios abría los cielos y mandaba pan, y un Dios que abría los mares y hacía pasar a su pueblo. Y esta mujer dijo, yo sé que Él también me puede hacer un milagro a mí. Yo sé que Él me puede transformar a mí. Su nombre era Rahab, una prostituta. Ella dijo, yo escucho de un Dios, ese Dios me puede transformar, ese Dios me puede cambiar. Y dicho y hecho, ella encontró la misericordia del Señor.
Porque es estar en Cristo, el Dios todopoderoso, el poderoso de Israel. Dale un aplauso al Señor, Él es el poderoso de Israel. Jesús es su nombre. Jesús, Él es el poderoso de Israel. Y esta mujer se encontró en Cristo y su vida fue transformada. Con los niños, el domingo antepasado estábamos hablando del eunuco y Felipe. El eunuco era un hombre que había escuchado hablar del Dios de Israel y dijo: yo quiero ir a adorar a Jerusalén, porque ahí es donde está el Dios. A mí me han contado que ahí está el Dios poderoso y yo quiero que mi vida cambie y yo quiero ser nueva criatura y voy a ir a adorar. Y él no sabía del Señor Jesús, él no conocía de Cristo, pero Dios tenía un plan maravilloso para ese eunuco. Y Dios envió a Felipe. El Espíritu Santo le dijo: vete al desierto, ya te vas a encontrar con un hombre que está deseando un cambio, que está deseando ser nuevo. Y ese hombre, ¿sabe dónde se encontraba? Dice la palabra del Señor. Cuando Felipe se acercó a la carroza, lo vio leyendo el periódico. ¿Qué cree que estaba leyendo? Las Escrituras, sin entenderla. Alguien le había regalado una Biblia. Iba leyendo y él decía: ¿y esto qué significa esto? ¿De quién están hablando aquí? Felipe se le acerca y le dice: amigo, ¿qué es lo que tú estás leyendo? ¿Entiendes lo que estás leyendo? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Vamos ahí. Isaías 53, ponlo. Isaías 53. Vamos a ver lo que estaba leyendo el eunuco. Él iba hacia Jerusalén. Él sabe que ahí en Jerusalén el verdadero Dios está ahí. El Dios de Israel es el único que le puede hacer el cambio en su vida. Es el único. Él tiene que estar ahí. Yo quiero estar en Jerusalén. Yo quiero estar a los pies del Dios todopoderoso. Y dice que él estaba leyendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Y el eunuco estaba leyendo esto. Y él dice: y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y él dice: ¿quién es el que pagó por mis pecados? Quiero saber. Yo quiero cambiar. Yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero estar cerca de él. Felipe le empezó a contar todo del Señor Jesucristo. Aquel corazón del eunuco ardía en su corazón, ardía su sangre por el Señor. ¿Qué debo de hacer?, le dijo el eunuco a Felipe. Tienes que creer y ser bautizado. Tienes que creer en Cristo, y creer en Cristo es estar en Cristo. Creer en Cristo no solo es creer. Yo creo en Cristo. Satanás también cree. Los demonios creen y tiemblan. Creer en Cristo es estar con Cristo. Es meditar en su palabra, es escuchar su palabra, es orarle a Él, es ayunar, es querer más de Él. Y le dice Felipe: lo único que tienes que hacer es creer y bautizarte. Y él empieza a ver por todas partes y ve un charquito por ahí y le dijo: ¿y tú crees que me puedes bautizar ahí? Porque yo ahora, hoy quiero mi cambio. Ahora yo quiero ser salvo. Ahora yo quiero ser nuevo. Ahora, ¿qué me impide? Felipe le dijo: no te impide nada, bajémonos. Y ese día el eunuco fue bautizado y recibió a Cristo. Y de ahí para allá, imaginemos su vida en Cristo Jesús. Una nueva criatura, porque nosotros dice la palabra, somos hechura suya. Diga, hechura suya. Y como hechura suya, digo yo, y yo también me pongo aquí, y nosotros gritando en la casa,
Y nosotros peleando con nuestros hermanos. ¿Cree que esa es una hechura de Cristo? Y hermanos mirando lo que no tienen que ver y hermanas aceptándole la solicitud al ex, buscando en Facebook qué es lo que está pasando con el ex. Esa hechura no es la hechura de Cristo. La hechura de Cristo es aquel que ha sido o aquella nueva. Las cosas viejas han pasado y he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Yo le pido que usted cierre sus ojos e incline su rostro, todos en este lugar, todos aquí en este lugar, porque hay algunos que yo veo en su frente que tiene escrito oración, porque hay algunos que me está enseñando el Señor, que hay unos que dice palabra de Dios de día y de noche. Vente a tocar el piano, porque hay algunos que dice su frente ayuno y oración. Pero el Señor está mostrando a muchos que dice muerte espiritual. Hay muchos que dice idolatría. Hay muchas frentes que tienen escrita adulterio. Hay muchos que tienen escrito fornicación. Hay muchos que tienen escrito mentira. Porque no están en mí, dice el Señor. No están en mí. Hay muchos que tienen escrito resentimiento, odio. El Señor te pregunta ahora, ¿quieres ser nueva criatura? ¿Quieres que en tu frente yo te lea palabra de Dios? ¿Quieres que en tu frente yo te lea olor grato al Señor? Olor a vida. Porque hay muchos que dicen olor a muerte, su frente. Y Dios te está viendo. Dios escudriña los corazones. Y Dios quiere que tú te pongas a cuenta ya. El hermano que empezó el culto leyó un salmo sorprendente. Y le dije, Señor, gracias porque tú estás enlazando todo. Tú estás enlazando todo, Señor. El pecado tú lo tienes que sacar de tu vida. El pecado tú lo tienes que arrancar. Sansón dijo, aquí se muere el pecado. Yo voy a entrar, yo le voy a obedecer a mi Cristo. El pecado me causó dolor. El pecado me quitó mis ojos. Pero yo ahora aquí, dame fuerza, Espíritu Santo. Porque ahora se acaba el pecado aquí conmigo. Y Sansón tuvo que morir. Una vez más el Espíritu Santo lo llenó. Para que su cuerpo fuera muerto en aquel lugar. Hay unos que tienen que morir a la carne.